Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver la simetría del Abjad, que he dado en llamar la simetría de la luz. Ya hemos visto el simbolismo de cada letra árabe. Y los capítulos previos han sido de utilidad para que puedan acercarse mejor y conocer el estilo de enfoque empleado para contemplar el sentido, el significado y el simbolismo que abriga el misticismo sufí y su arte. Hasta ahora hemos visto cómo cada letra es interpretada desde múltiples aspectos simultáneamente, por su forma, por su sonido, por sus significancias relacionadas, por lo que evoca, por su valor numérico y su relación con las frases coránicas. También lo hemos visto por otras palabras que origina y por su relación también como símbolo entre el observador y aquello que está reflejando, aquello que representa. El estudio de las letras coloca al estudioso en el contexto adecuado para una completa interpretación de símbolos aún más complejos. Así que a partir de ahora vamos a subir un escalón, pues no estudiaremos las letras aisladamente, sino a las palabras y al plano simétrico en el cual pueden ser desarrolladas, pueden ser desplegadas. Mediante el uso cuidadoso y calculado de la geometría, de la simetría, es posible escribir plásticamente conceptos abstractos e incluso podemos escribir palabras o frases completas, conociendo previamente el método adecuado de encriptación. Así que en esta tercera parte, que inicia ahora, veremos la relación del Abjad con la geometría. Estudiar el Abjad en términos geométricos aporta una gran profundidad no solo al Abjad, sino también al estudio de las artes plásticas que le acompañan. Yo me resisto un poco a hablar de término de geometría, porque no estamos aquí tratando de medir la tierra, que es el término griego al que refiere, porque precisamente estamos lo más alejados posibles de lo que es lo mundanal y anhelamos desprendernos de lo terrenal. Yo prefiero llamarle simetría. Simetría del griego quiere decir con medida. Precisamente el Abjad está basado en números y estas formas geométricas están basadas en las medidas, en sus proporciones. Así que podríamos llamarle simetría de la luz, Tanasuk Nura. Eso podría ser. Mediante estas simetrías se pueden desarrollar bellísimas formas poliédricas que cuando las vemos nos producen un estado muy particular. Son estados de reflexión, de paz, de meditación, de serenidad. Uno se siente contento, contenido, contento en esos espacios tan coloridos, cuajados de formas simétricas y colores. Lo que yo he elaborado es un sistema propio basado en módulos canónicos. Lo que vamos a ver está basado en el Abjad y sus simetrías y sus proporciones,
basados, en principio vamos a verlo, basado en forma radial, ¿sí? Hay una gran gama de expresiones, pero vamos a focalizarnos en una, que son los estrellamientos, los tan conocidos estrellamientos, que son una parte, la mayoría prácticamente, del arte simétrico musulmán, que tiene la particularidad de ser un desarrollo geométrico tanto en lo radial como en lo centralizado. Es un conjunto armónico de teselas regidas en su ordenamiento por la más pura y estricta simetría y que conforman en sí misma una unidad. Los artesanos marroquíes tienen un nombre para este formato al que identifican como una entidad. Le llaman Nura. Le llaman Nura. La palabra Nura, la raíz de la palabra, evoca dos conceptos fundamentales, y uno es flor, porque tienen forma de flor, con pétalos, ¿sí? Es una manera de representar los jardines del paraíso. Y también otra palabra relacionada con Nura es luz. Por lo tanto, esto también debe interpretarse como irradiaciones de lo divino, luz que se cuaja, ¿sí?, en el corazón de las personas y produce un estado contemplativo. Y las luces evocan al cielo estrellado. Así que podemos ver en estas composiciones, en muchas ocasiones, una clara intención de representar los jardines del paraíso, y en otras vemos la clara intención de representar el cielo estrellado. El simbolismo de la luz tiene un lugar preferencial dentro de la cosmogonía islámica. Es relevante pues la luz es lo único que se emplea como comparativo con Allah en el noble Corán, cuando en la Sura 24, que se llama An-Nur, la luz, en el verso 35 dice: Allahu nuru as-samawati wal ard. Allah es la luz de los cielos y la tierra. La luz destellante, radiante, con rayos emanando de su centro, es el símbolo característico de las primeras epifanías, de la apertura de la mente hacia estados superiores de conocimiento y el florecimiento de la conciencia. Había comentado que también está el concepto de la estrella, y hay una sura también, la sura 53, An-Najm, que es la sura de la estrella. La estrella es un símbolo de revelación y también de protección. Lo que describen los alicatados en sus múltiples estrellamientos multicolores es intentar describir estados epifánicos. También hay un pasaje en el noble Corán que dice: pues no, juro por el ocaso de las estrellas, juramento en verdad solemne, si tuvieran conocimiento. Y mucho más adelante veremos, inclusive, inshallah, el significado de este pasaje, el significado geométrico de este pasaje. Pero todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente para llegar hasta esa ciudadela. De modo que, por sus semejanzas con las flores, a estas manifestaciones, estas irradiaciones, las llamaremos nuras. Y
a cada tesela que le compone la llamaremos pétalo. Al conjunto de pétalos que pertenezca a un mismo nivel lo llamaremos estrellamiento. Así tenemos un primer nivel de estrellamiento, que sería la parte central, el núcleo de la flor, de la nura. Un segundo nivel de estrellamiento, que sería aquello que corona al primero. Y un tercer nivel de estrellamiento. Puede haber más, acorde a la forma, a la simetría que presente esa nura, esa flor. Esos son los términos más correctos y más respetuosos que podemos aplicar a estas manifestaciones, porque no son meros adornos, que es lo que vamos a ver más adelante, no son meros adornos, sino que son plegarias, alabanzas, en su mayoría que refieren a la doctrina del Tauhid, es decir, a la unidad y la unicidad de Allah. Exaltado sea por encima de todo lo que se le atribuye. Gracias por venir y nos vemos en el próximo capítulo, si Dios quiere.